Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de hoy un episodio bastante conocido por nosotros. Jesús se aparece a sus discípulos en medio de la noche y cuando soplaba un fuerte viento que había encrespado las aguas. Nos dice el pasaje evangélico que habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba caminando sobre el lago y se asustaron. La palabra de Jesús no puede ser más explícita. Soy yo, se identifica. No tengan miedo. Una de las grandes palabras que se repiten sucesivamente en estos días de la Pascua es no tengan miedo. Pero ¿por qué Jesús la dice continuamente a sus discípulos? Quizá no le está diciendo solamente a ellos, sino también a nosotros. Reconoce y conoce nuestra condición humana y sabe que somos personas de una inmensa fragilidad, que experimentamos parálisis emocionales, que experimentamos angustias existenciales y que frente a lo desconocido sentimos grandes miedos. Una pues de las palabras más hermosas y más resucitadoras, más pascuales de Jesús es esta: no tengas miedo. Hoy, querido amigo, te pregunto, ¿qué te suscita miedo en la vida? ¿Qué te hace de alguna manera perder la paz, la confianza en el futuro, en la vida? Los miedos son una experiencia que, como hemos dicho en otras ocasiones, generan un profundo desgaste emocional. Y hay tantos miedos como seres humanos. Si bien se encuentran miedos universales, podríamos decir que en cada ser humano hay miedos particularísimos que surgen de su historia personal y que solo pueden ser superados, solo pueden ser sanados como si fueran heridas por el amor y la confianza que Dios nos prodiga a cada día. Hoy nos dice a nuestra vida, nos dice: no tengas miedo, y nos da una poderosa razón para no temer. Yo estoy con ustedes. Nos dice el evangelista que los discípulos querían recoger a Jesús y meterlo a bordo de la barca, porque en el fondo se sentían seguros, se sentían acompañados por Él. Nosotros también humanamente buscamos personas que nos den seguridad, que nos den tranquilidad. Buscamos estabilidad económica en un empleo, buscamos estabilidad emocional en algunas autoafirmaciones del hombre, en su imagen, en su carácter. Buscamos de alguna forma asegurarnos intelectualmente por el conocimiento. No es malo, pero la gran seguridad, la única fuerza que es capaz de ayudarnos a superar los miedos de la vida, es Dios en nuestro corazón. A los discípulos, muy recién resucitado Jesús, a María Magdalena, a quien se aparece Jesús una vez la tumba está vacía, a todos ellos, hoy nuevamente a los discípulos les dice: no tengamos miedo. El miedo universal a la muerte del que hemos hablado y los miedos particulares a la soledad, a la enfermedad, miedos irracionales a las alturas, a las multitudes, a la luz, a situaciones desconocidas, a la noche, a la oscuridad, todos se pueden superar si tenemos a Dios en Jesucristo en nuestras vidas. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe de las debilidades de nuestro corazón y Él nos invita en esta Pascua a asumir esa actitud profundamente resucitadora y vivificante. Créeme, querido amigo, ha resucitado en esta Pascua, de la que ya vamos avanzadas 2 semanas, ha resucitado
Si tú aprendes a superar tus temores, si dices muchas veces en distintas situaciones de tu vida, ¿por qué tengo miedo? Si Dios siempre ha estado conmigo, ¿por qué temo si en mi existencia he visto hasta la saciedad, la sobreabundancia de detalles, de solicitudes, de presencias del buen Dios en mi vida, que me ha acompañado, que me ha sostenido, que nunca me ha abandonado? De la misma manera que un niño pequeño se coloca en brazos de su padre o de su madre, nosotros con grande confianza abandonémonos confiadamente en los brazos de Jesús y digámosle: arrópanos, Señor, consuélanos, Señor, fortalécenos, Señor, ayúdanos a superar los miedos, las inseguridades, las dificultades que la vida nos va presentando, los reveses que tenemos y que nos hacen temer por nuestro futuro. Al final de la vida, y con esto quisiera concluir, descubriremos, no sé si con alegría, por lo menos con gratitud y quizás con algo de ironía, de humor sarcástico, descubriremos que nos preocupamos muchas veces en la vida sin necesidad, que siempre el amor de Dios, la protección de Dios, la fortaleza de Dios nos acompañó, y que esas angustias, esos miedos, esas perturbaciones estaban más en nuestro yo subjetivo, eran irracionales, no había motivos para temer. Dios siempre estuvo con nosotros. Amén. Soy nada porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabra, es tu voz que suena en mi interior y me habla en el silencio. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido,
Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Efectivamente, en estos días de la Pascua es no tengan miedo. Pero ¿por qué Jesús la dice continuamente a sus discípulos? Quizá no le está diciendo solamente a ellos, sino también a nosotros. Reconoce y conoce nuestra condición humana y sabe que somos personas de una inmensa fragilidad, que experimentamos parálisis emocionales, que experimentamos angustias existenciales y que frente a lo desconocido sentimos grandes miedos. Una pues de las palabras más hermosas y más resucitadoras, más pascuales de Jesús es esta: no tengas miedo. Hoy, querido amigo, te pregunto, ¿qué te suscita miedo en la vida? ¿Qué te hace de alguna manera perder la paz, la confianza en el futuro, en la vida? Los miedos son una experiencia que, como hemos dicho en otras ocasiones, generan un profundo desgaste emocional. Y hay tantos miedos como seres humanos. Si bien se encuentran miedos universales, podríamos decir que en cada ser humano hay miedos particularísimos que surgen de su historia personal y que solo pueden ser superados, solo pueden ser sanados como si fueran heridas por el amor y la confianza que Dios nos prodiga a cada día. Hoy nos dice a nuestra vida, nos dice: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de hoy un episodio bastante conocido por nosotros. Jesús se aparece a sus discípulos en medio de la noche y cuando soplaba un fuerte viento que había encrespado las aguas. Nos dice el pasaje evangélico que habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba caminando sobre el lago y se asustaron. La palabra de Jesús no puede ser más explícita. Soy yo, se identifica. No tengan miedo. Una de las grandes palabras que se repiten sucesivamente, no tengas miedo, y nos da una poderosa razón para no temer. Yo estoy con ustedes. Nos dice el evangelista que los discípulos querían recoger a Jesús y meterlo a bordo de la barca, porque en el fondo se sentían seguros, se sentían acompañados por Él. Nosotros también humanamente buscamos personas que nos den seguridad, que nos den tranquilidad. Buscamos estabilidad económica en un empleo, buscamos estabilidad emocional en algunas autoafirmaciones del hombre, en su imagen, en su carácter.
Buscamos de alguna forma asegurarnos intelectualmente por el conocimiento. No es malo, pero la gran seguridad, la única fuerza que es capaz de ayudarnos a superar los miedos de la vida, es Dios en nuestro corazón. A los discípulos, muy recién resucitado Jesús, a María Magdalena, a quien se aparece Jesús una vez la tumba está vacía, a todos ellos, hoy nuevamente a los discípulos les dice: no tengamos miedo. El miedo universal a la muerte del que hemos hablado y los miedos particulares a la soledad, a la enfermedad, miedos irracionales a las alturas, a las multitudes, a la luz, a situaciones desconocidas, a la noche, a la oscuridad, todos se pueden superar si tenemos a Dios en la vida. Y con esto quisiera concluir. Descubriremos, no sé si con alegría, por lo menos con gratitud y quizás con algo de ironía, de humor sarcástico, descubriremos que nos preocupamos muchas veces en la vida sin necesidad, que siempre el amor de Dios, la protección de Dios, la fortaleza de Dios nos acompañó, y que esas angustias, esos miedos, esas perturbaciones estaban más en nuestro yo subjetivo, eran irracionales, no había motivos para temer. Dios siempre estuvo con nosotros. Amén. Señor, no soy nada porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor. Jesucristo en nuestras vidas. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe de las debilidades de nuestro corazón y Él nos invita en esta Pascua a asumir esa actitud profundamente resucitadora y vivificante. Créeme, querido amigo, ha resucitado en esta Pascua, de la que ya vamos avanzadas 2 semanas, ha resucitado. Si tú aprendes a superar tus temores, si dices muchas veces en distintas situaciones de tu vida: ¿por qué tengo miedo si Dios siempre ha estado conmigo? ¿Por qué temo si en mi existencia he visto hasta la saciedad, la sobreabundancia de detalles, de solicitudes, de presencias del buen Dios en mi vida, que me ha acompañado, que me ha sostenido, que nunca me ha abandonado? De la misma manera que un niño pequeño se coloca en brazos de su padre o de su madre, nosotros con grande confianza abandonémonos confiadamente en los brazos de Jesús y digámosle: arrópanos, Señor, consuélanos, Señor, fortalécenos, Señor, ayúdanos a superar los miedos, las inseguridades, las dificultades que la vida nos va presentando, los reveses que tenemos y que nos hacen temer por nuestro futuro. Al final de la